Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a su programa de los tesoros de la fe católica. Es un gusto, como siempre, ya saben, como cada semana, estar aquí con ustedes y estar transmitiendo estos hermosos tesoros de nuestra fe católica, y también pues de eso se trata este programa, fíjense, de verlos, de conocerlos, de profundizarlos y también cómo hacerle para ponerlos en práctica en nuestra vida. Y también aquí tratamos como decía San Pablo, el depósito de la fe, que este depósito de la fe nos viene de la tradición, de las Sagradas Escrituras, y que todos los santos hicieron vida. Entonces, quédense aquí con nosotros, compartan este programa para poder conocer todas estas maravillas que el mismo Dios nos dejó aquí para poder llegar a la santidad, que bueno, ese es nuestro fin último y pues el más importante de todos, porque bueno, aquí estamos de paso. Y bueno, obviamente comenzamos agradeciendo a Dios precisamente por estar aquí con nosotros, con ustedes, aquí en Valora Radio, este espacio maravilloso para poder transmitir y estar con ustedes cada semana. A Ariel en los controles, que hace posible que este programa se transmita. Y por supuesto todos ustedes, y no importa si nos ven en vivo, por ejemplo este programa se transmite en vivo, o si nos ves después en la noche, mañana, pasado, dentro de 2 años, 5 años, no importa. Los tesoros de la fe siguen siempre siendo los mismos. Entonces, bueno, y por supuesto también agradeciendo a los padres de Miles Christi, que bueno, son nuestros formadores, y que gracias a ellos pues estoy aquí con ustedes, su amiga Rosy López Uro, transmitiendo y compartiéndole toda esta información maravillosa. Y fíjense, este tema de hoy ya es la segunda parte del tema que tratamos la semana pasada. El tema se llama La gracia, virtudes y dones. Es la parte 2, porque recordemos que la gracia la vimos la semana pasada, pero miren, las virtudes hoy, las virtudes son sobrenaturales, las virtudes son sobrenaturales y son hábitos operativos infundidos por la gracia de Dios en las potencias del alma, y que las dispone o nos dispone para obrar según la razón iluminada, pero por la fe, y según la voluntad fortalecida por la caridad. Son como que si Dios nos hubiera dado unos músculos espirituales que Dios pues nos pone al hombre para que pues podamos realizar los actos propios de la vida, pero sobrenatural, no los naturales. Bueno, también nos dio los de los naturales porque al final de cuentas pues Él nos creó, ¿no? Pero realmente vamos dirigidos hacia lo sobrenatural, al modo humano, claro, por supuesto. Pero esto siempre va a ser con la ayuda de la gracia, que la gracia es un regalo, pues prácticamente inmerecido, es algo que nos da Dios por Él mismo, ¿no? Y Él es, de hecho, la misma gracia, esa es la gracia increada, ¿no? Y pues una de estas virtudes, hay diferentes tipos de virtudes. Y bueno, pues a ver si tú de repente aquí me puedes compartir en Facebook cuáles son las virtudes que conoces, si sabes cuál es la diferencia entre las teologales, entre las morales o llamadas también cardinales, cuántas virtudes conoces, en cuál de ellas o te consideras virtuoso en alguna en específico,
o cómo está. Pero las vamos a ir poco a poco desmenuzando. Y fíjense, estas virtudes teologales, las primeras son la fe, esperanza y la caridad. No me voy a detener mucho en estas tres, porque estas virtudes teologales ya tuvimos también unos programas anteriores específicos en cada una de estas tres virtudes teologales, que estas son realmente, para repasar un poquito, son las virtudes sobrenaturales infusas. Estas son que ya no nos vienen como de paquete, que nos las dio Dios, pero a través del bautismo. Y se distinguen por su esencia de las virtudes naturales. Estas pueden ser adquiridas por ejercicios meramente naturales. O sea, una cosa es lo natural, lo que yo puedo hacer de obras buenas, quizá aquí en la tierra, pero no van dirigidas específicamente a Dios, y porque realmente las sobrenaturales han de ser infundidas por Dios, única y exclusivamente por Dios. Y la regla de las virtudes naturales, pues es la razón natural, que bueno, a final de cuentas también Dios nos dio esa potencia, ¿no? La potencia de la inteligencia, y va junto con la razón, pero estas van en conformidad con el fin natural, que las virtudes sobrenaturales, que esta es la gran diferencia, se rigen por la fe. Y su norma es la conformidad con lo sobrenatural, o sea, quiere decir llegar a Dios. Y entonces las virtudes naturales pues no nos dan la potencia para obrar, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La virtud de la castidad. ¿Quiénes no conocemos pues la virtud de la castidad, ¿no? Que pues es vivir puros, limpios, puede ser de cuerpo, de alma, inclusive pues de la mirada. Y fíjense, si a lo mejor vamos a ejercitar la virtud de la castidad, pero naturalmente. ¿Qué quiere decir? No, pues es que a mí me dijeron que yo tengo que permanecer en castidad hasta que me case, y me dejó mi papá como herencia, me dijo que lo único que para que yo pudiera hacer posesión de la herencia de mi papá era que tenía que ser casta hasta el día que me case, y pues ya. Entonces, el fin de la castidad de esa mujer, o puede ser de algún hombre, pues es meramente natural, realmente está regido por un bien natural, meramente humano, de algo finito, ¿no? Que es la herencia del papá. Pero, por ejemplo, esta virtud se difiere porque ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que la movió a esta persona vivir en castidad? Pues meramente una promesa, porque quiere obtener la herencia y el dinero del papá, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy diferente a que ¿cómo se llama? El desarrollo, su finalidad, lo que nos mueve, por ejemplo, en la castidad de pureza de alma, de cuerpo, de corazón, de pensamiento, porque lo estoy dirigiendo a Dios. ¿Por qué? Porque quiero vivir en castidad, porque eso es lo que Dios quiere. De hecho, Él así lo fue. De hecho, por eso eligió así a su madre, ¿no? Con pureza de alma, con pureza de cuerpo, con pureza de corazón. Y todo esto, todas estas virtudes estaban dirigidas única y exclusivamente a Dios, era a ganar el cielo. Entonces, por ejemplo, y se difieren una de otras pues en su causa, ¿no? En su causa eficiente, por su objeto formal, y cuál es la causa final. Si se fijan, pues es una virtud de la castidad, que es muy buena, pero es muy diferente cuando es la virtud de la castidad natural o la virtud de la castidad sobrenatural, que se puede decir como en un lenguaje teológico, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta cuando estamos, pues sí,
fortaleciendo las virtudes, que siempre son buenas, por ejemplo, las virtudes pueden ser, vamos a ponerlo como si fuera una madera pues muy bonita, y tenemos aquí la madera, y a lo mejor esas son las virtudes, pero si las barnizamos, entonces esas son las virtudes sobrenaturales. Ya va a quedar mucho más bonita que si la tenemos pues así tal cual, ¿no? Entonces decía que dentro de las virtudes teologales está la fe, la esperanza, la caridad, que estas son potencias operativas por las que el hombre se ordena así inmediatamente a Dios. O sea, esas tres van única y exclusivamente dirigidas siempre, siempre, siempre hacia Dios como el último fin sobrenatural. Entonces, y porque Dios es el objeto, la causa, el motivo y el fin. Me explico, todo está movido para allá. Y entonces, pero fíjense, la fe radica en el entendimiento, mientras que la esperanza y la caridad su base es la voluntad, que digo, también son nuestras potencias que nos dio Dios, ¿no? Pero, y fíjense, y todas ellas son el fundamento constante y el vigor que da la vida a la vida cristiana, todo lo sobrenatural. Entonces, bueno, la fe, pues, ¿qué era? Creer, y creer es un acto de entendimiento que dice sí, a todas las verdades divinas que están bajo el influjo de la voluntad, pero siempre estas van a ser movidas por la gracia de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y el acto de la fe, si se fijan, nunca va a ser posible sin la gracia. No podemos tener fe sin la gracia de Dios, imposible. O sea, y fíjense, no es lo mismo decir que yo tengo fe en que, no sé, vamos a ponerlo porque a veces como medio se confunde con las cosas naturales, ¿no? De que yo tengo fe en que fulanito va a venir. Pues bueno, más bien crees, ¿no? O sea, yo creo que fulanito va a venir, ¿no? Pero eso no significa, no me está dirigiendo hacia Dios, no es una fe en Dios. Entonces, bueno, esta radica en el entendimiento. Y el cristiano, ante todo, es un creyente. Siempre somos creyentes y si se fijan, la fe es por la predicación de la iglesia. La creemos por todo lo que nos viene, todo esto que decía de la tradición que nos van contando, que nos dejó Dios, que nos explicó por las Sagradas Escrituras. Y esa es nuestra fe fundada en Dios. Y además, fíjense, es la roca firmísima en donde todo hombre deberíamos de construir nuestra casa, en la fe. Y bueno, también después sigue la esperanza, que la esperanza también es infusa, es teologal, es una virtud teologal, pero esa está su base en la voluntad. Y la fe radica en el entendimiento. Este es en la voluntad y es una virtud por la que confiamos plenamente, tenemos la certeza en que vamos a alcanzar la vida eterna. Y que Dios nos dejó y siempre nos dio, junto con su Santísima Madre, los medios necesarios pues para alcanzarla, ¿no? Pero fíjense, la esperanza, esta virtud teologal, nace de la fe. Si se fijan, ¿alguna vez han visto una persona que no tenga esperanza? Pues no tiene fe. Y viceversa, una persona que tiene fe, tiene esperanza. Entonces, o sea, sin la fe no hay manera de que una persona tenga esperanza. Y si se fijan, cuando vean a una persona, pues no sé, a quien sea, a un amigo, a un familiar, o alguien que lo ven sin esperanza, híjole, qué lamentable, porque entonces quiere decir que le falta fe, esa negatividad, esa falta de fe, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene fe, la esperanza es la que le empuja y es el motor que dice, no, claro que sí, pues si Dios, o sea, pues si Dios quiere, ¿no? Y esta pues es sobrenatural por su objeto, que es pues es Dios. Y como les digo, no se puede confundir esta de la esperanza con hacer como el optimista, que es todo positivo, pero solamente en una esperanza natural, por decir, yo tengo esperanza en de que me voy a sacar 100 en el examen. Bueno, pues es que eso es, pues sí, digo que bien, ¿no? Porque yo tengo confianza en que estudié y que me va a ir muy bien.
Pero pues eso es algo natural, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, sin la esperanza la vida cristiana realmente pierde todo vigor. Más aún, pues realmente se haría absurda, ¿no? Cuando no se cree en Dios. Y además, fíjense, la esperanza es paciente, todo lo supera, es gozosa y además alegra la vida. Si se fijan, una persona con fe y con esperanza es alegre, está contenta porque confía en Dios. Y bueno, si se fijan, hay ciertas personas y ciertos hombres que carecen de esperanza, y bueno, ahí es donde podemos entrar nosotros, en donde puede ser un apostolado también de poder ayudar y llevarle la palabra de Dios o compartirle, por ejemplo, este tipo de programas y de darles esa semillita, ¿no? Y bueno, es darle esa esperanza. Nuestra esperanza realmente está puesta en Jesús, es Jesús. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a estar contentos y felices, ¿no? Entonces, bueno, y después sigue la virtud teologal de la caridad, que esta virtud teologal es infundida también por Dios en la voluntad también, por la cual, fíjense, amamos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Eso está en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, en el capítulo 22, en el versículo del 37 al 39. Y así, como por la fe participamos de la sabiduría divina, fíjense, por la caridad participamos de la fuerza y calidad del mismo amor de Dios. Y fíjense, entre todas las virtudes, bueno, fe, esperanza y caridad, las teologales, la caridad, esta es la más excelente, es la más hermosa, la más preciosa, la más preciada, que es la caridad, porque es el amor hacia Dios, lo más con todo nuestro corazón y el amor al prójimo. Entonces, pues bueno, y después vienen las virtudes morales o cardinales. Y fíjense que dice cardinales, porque yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿y cardinales por qué? Pues serán por los 4 puntos cardinales. Pues no, realmente no. Bueno, estaría bien, pero no es por eso, sino viene por el de cardonis, que es como la bisagra de la puerta. Quiere decir que la puerta se sostiene en la bisagra y es la que le hace que se mueva y que para todos lados, ¿se fijan? Entonces abre, cierra y se mueve, pero la sostiene. Entonces, las virtudes morales son sobrenaturales y fíjense, también son hábitos operativos infundidos por Dios, obviamente, en las potencias del hombre. Pero estas virtudes necesitan ser unos hábitos operativos, pero constantes y permanentes. No de repente decir, bueno, pues ahorita sí, luego mañana no, y así. Hay que tratar de fortalecerlos para llevarlos constantemente en nuestro día a día, y para eso hay que hacernos un poco más conscientes. Y fíjense, cuando nos bautizan, cuando nos bautizan es cuando Dios nos infunde todas estas gracias, estos dones, estas virtudes sobrenaturales, y Él, ahí el Espíritu Santo nos deja esa gracia santificante, pero nos las deja como una semillita. Es la semilla, Él nos da esto, nos las infunde y ahí no las deja. Pero nosotros, por eso dice que son hábitos operativos, nosotros tenemos que ponerlas en marcha. O sea, nosotros tenemos que cuidarlas. O sea, es como la semilla, pues la siembras y si la dejas ahí, pues per se no va a crecer. O sea, necesitamos nosotros abonarla, ponerla en marcha para que crezca y que dé frutos sobre todo, ¿no? Entonces, y no tiene, por ejemplo, fíjense, esta es la diferencia que tienen las cardinales, o sea, las virtudes morales, se diferencian de las teologales porque no tienen por objeto al mismo Dios, sino al bien honesto. O sea, no tienen de inmediato por objeto al mismo Dios, o sea, al fin, que es Dios, sino el bien honesto, que es el medio, ¿no? No significa que no sean buenas, son maravillosas y son buenísimas. Y fíjense, Santo Tomás decía que había él menciona como 50 virtudes morales,
Pero aquí nosotros nos vamos a basar solamente en las 4 que son las cardinales, y que esta es la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Y por qué en este orden? Porque van en orden de importancia. Y fíjense, son las virtudes mucho más provechosas para la vida del hombre. Son las más. Estas cuatro virtudes regulan el ejercicio de todas las demás virtudes. Y si es como podemos imaginar. Imagínense un sistema solar. Está el Sol y alrededor alrededor del Sol giran los planetas, ¿no? Entonces, imagínense que el Sol es una virtud cardinal y luego en otro sistema solar está otra virtud, o sea, en una está la prudencia y alrededor giran ante él otras virtudes, ¿no? Y en el otro sistema solar, por decir, está el Sol, que es la justicia, y también alrededor giran los otros planetas que giran otras virtudes en torno a él. Y luego en otro la fortaleza y en otro la templanza. Entonces, pero estas 4 potencias que hay en el hombre, que hay que revestirse el hábito de estas 4 virtudes. Por ejemplo, la de la prudencia la rige la actividad de la razón. Esta está en la razón, asegurándola en la verdad y librándola del error, de la ignorancia, de la ignorancia culpable. Y luego la justicia fortalece la voluntad. Es el bien venciendo hacia toda la malicia. Pero aquí ojo, hay que hacer justicia en todo momento, darle lo justo a quien lo merece, ¿no? Y la fortaleza asiste a la sensualidad irascible. Es como protegiéndola de la debilidad. Tenemos que ser fuertes y tener esta fortaleza para salir adelante, inclusive en los momentos pues más difíciles, porque luego por eso necesitamos pedir la fortaleza. Por ejemplo, bueno, nos vamos a ir de una por una. Ahorita nos vamos a ir a esos ejemplos en específico. Luego viene la templanza. Esta templanza regula la sensualidad concupiscible, librándola de los excesos o defectos de una inclinación sensible pero desordenada. Entonces, vámonos de una por una, que es la prudencia. Esta es la virtud, como ya lo habíamos mencionado, que infunde en el entendimiento práctico para que la luz de la fe discierna, o sea, podamos discernir cuál es el caso concreto donde debemos elegir lo mejor. Es como ordenarnos hacia el fin último sobrenatural, por ejemplo. Y fíjense, también hay que tener ojo y cómo podemos diferenciar entre la prudencia natural de la prudencia sobrenatural. Y aquí estamos hablando de la sobrenatural, pero pues también está la prudencia natural, que es, por decir, no le vayas a echar a perder al niño su cumpleaños y no le vayas a decir su regalo. Entonces hay que ser prudentes y no le digas o no le hables así. Hay que tener prudencia, pero eso es en lo natural, en lo terrenal, en lo que tenemos que ver. Y está bien, ¿no? Y está muy bien el ser prudentes. Pero, por ejemplo, la prudencia, esta virtud sobrenatural, moral, cardinal, que es la principal de todas y por eso es la primera, de aquí se rigen todas las demás, es la que nos ordena y que nos lleva a tomar la mejor decisión de ser la prudente, en decir, esto es lo que me ordena mejor y esto es lo que me va a llevar de la mejor manera, y porque nos guía en el ejercicio también de todas las demás. Y Cristo nos quiere, fíjense, prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. ¿Se fijan? Y entonces ahí hay que, por ejemplo, como decía San Pablo, dice, esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca en conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor. Es como la manera de, fíjense, yo también lo puedo comparar como San Ignacio de Loyola en esta parte del discernimiento de las dos banderas o de los dos espíritus. Hay que ser prudentes porque luego se puede confundir entre una cosa buena. Puedo hacer una cosa buena, pero que no me lleva al bien mayor, al sobrenatural, que es Dios. ¿Me explico? Entonces, y la prudencia lo que nos hace es eso,
tratar de ver cuál es el mejor camino para decidir de entre lo que tengo para poder llegar a Dios. Y en cambio la imprudencia, por ejemplo, pues distorsiona la realidad de la mente, confundiéndola con sus sueños, manías, lleva a su juicio una mala información, es muy precipitado, un imprudente habla de lo que no sabe, es atrevido o perezoso en algunas partes, o tímido también, ¿no? O obstinado, juicioso, demasiado crédulo o influenciable también. Y el imprudente, a diferencia de la prudencia, el imprudente no distingue los espíritus. Le dan lo mismo uno que otro. Pues esto me parece bien, esto me parece bueno. Bueno, pues allá voy. Y pues es así, ¿no? Es muy precipitado. Entonces, el prudente, por el contrario, pues es un hombre humilde que anda con la verdad, estudia, consulta, si no sabe algo, aprende también con la experiencia. Y entonces, si nos equivocamos, ¿no? Como nos pasa, nos equivocamos, oye, pues ya aprendí, entonces tengo que aprender a ser prudente y entonces elegir lo mejor, ¿no? Entonces, y la prudencia, fíjense, tiene sabiduría. Este es algo, pues, muy bueno, ¿no? Entonces, esa es la primer virtud moral o cardinal, ¿no? Infusa. Luego también viene después la justicia, que es una virtud también sobrenatural por la que Dios infunde la voluntad, la inclinación constante, fíjense, constante y firme de dar a cada uno lo que en derecho es suyo. Y aquí también, pues, el cristiano, o sea, podemos ser justos, pero fíjense, la diferencia de la justicia natural de la sobrenatural. Por ejemplo, la justicia natural es que de repente vemos a alguien que tú tienes el poder de decidir algo, de dar un premio, pero pues esta persona te cae mejor, es tu amiga, la conoces, es más, te cae súper bien. Y la otra, aunque ella se hubiera ganado, por decir, el premio, pero pues su aspecto no me encanta, o me cae mal, o me hizo una cara fea, y entonces pues yo voy a hacer mi justicia y voy a dar el premio a la que me cae bien. Entonces, pues realmente esa no es justicia, pero además está ordenada o guiada pues a las cosas naturales, a las cosas mundanas, ¿no? Y la justicia, pues la virtud, esta virtud sobrenatural es realmente decir, bueno, pues yo, pues lo que hace, por ejemplo, Dios, lo que hará con nosotros a la hora de juzgarnos, no es la justicia y decir, pues esto hice, yo cometí este pecado y yo tengo que pagar por mi pecado, pero esto me va a ayudar a llegar y a la salvación de mi alma y llegar realmente a la vida eterna. Entonces, pero además necesitamos aprender a ser justos todo el tiempo, ¿no? A veces sí, a veces no, pues de repente depende del humor que esté. Me explico, necesitamos ser justos siempre, pero fíjense, la justicia impone obligaciones estrictas, Obviamente, hay un bien delimitado, aunque subjetivamente puede en ocasiones haber dudas. Dice, precisamente porque se trata de obligaciones objetivas y estrictas, pueden ser exigidas por la fuerza, ¿no? La justicia, fíjense, se distinguen de tres especies. La justicia conmutativa, que regula los derechos y los deberes de los ciudadanos entre sí, que eso es algo que me encantaría que sucediera en mi ciudad, en mi país, en el mundo entero, ¿verdad? Así dando y exigiendo a cada uno lo suyo. Después viene la justicia distributiva. Esta justicia distributiva reparte bienes, cargas y derechos también, y deberes entre los individuos, considerando honestamente sus méritos. Es lo que les había, bueno, pues por sus méritos él se ganó tal cosa, ¿no? Y también pues depende de las necesidades personales, ¿no? Entonces, pues ahí hay que hacer. Luego viene la justicia legal.
abogados, fundada en la observancia de las leyes, inclina al individuo a contribuir al bien común de la sociedad, pero como es debido, o sea, y esto sería maravilloso que todos los que estudian derecho estuvieran pues muy bien fundados en esta virtud sobrenatural de la justicia. Y fíjense, muchas virtudes se desprenden de la justicia o están en ellas conexas. Es como le digo, imagínense que aquí está la justicia y los planetas son, por ejemplo, la fiel observancia, que cuida, que respeta cuidadosamente pues las normas. Está también la obediencia, esta obediencia que reconoce la autoridad en los superiores, ¿no? Está la afabilidad, que se sabe tratar bien a los hombres. La piedad, también está la piedad que mueve a prestar a los padres y a la patria honor y servicio. Fíjense qué importante es de prestar, nos mueve a prestar a los padres, a la patria honor y servicio. Entonces, pues bueno. Y luego la pequeña o equidad, que nos lleva a apartarnos con justa causa de la letra de la ley para mejor cumplir, mejor cumplir su espíritu. Y la veracidad, está la gratitud. Tenemos, pues, imagínensela todas esas, pues, girando alrededor de la justicia, ¿no? Y bueno, después viene la virtud teologal la virtud moral o cardinal de la fortaleza. Es una virtud infundida por Dios en el apetito irascible, vigorizándole para que no desista de procurar el bien arduo, ni siquiera por los mayores peligros. La fortaleza ataca y resiste, cohíbe a los temores atacando y modera las audacias resistiendo. Es el acto máximo, fíjense. La fortaleza, porque también, pues claro, existe la fortaleza natural y la fortaleza sobrenatural. Y ahorita vamos a ver exactamente la diferencia. Por ejemplo, la fortaleza natural, pues dices, no, pues yo me voy a poner a hacer ejercicio y voy a ser muy fuerte. Y entonces, pues soy una persona fuerte, pero también la fortaleza de que voy a lo mejor prometí a mis hijos que no iba a ver el celular, ¿no? Entonces a la hora de la comida, en esta casa, hijos míos, ya no se va a tocar el celular. Es más, ni siquiera lo vamos a dejar en la mesa porque entonces voy a estar poniendo ahí que de todas maneras, aunque no lo vea, pero es una parte importante de nuestra convivencia familiar. Entonces, en el momento yo prometo y voy a tener la fortaleza de quitar el celular, ni siquiera lo voy a dejar en la mesa, porque entonces pongo de manifiesto que los importantes somos todos nosotros y lo que vayamos a platicar. Entonces, pues sí, fortalezco esta virtud de, valga la redundancia, la fortaleza de que voy a quitar el celular de la mesa. Entonces, pues sí, esa es una fortaleza y me voy a aguantar y tengo muchísimas ganas de tenerlo, pero es que qué tal si suena y entonces qué tal si es del trabajo, pero estoy comiendo, está mi familia. Pero de todas maneras, eso es un poco la fortaleza natural, ¿no? Y la sobrenatural, esta la van a reconocer maravillosamente bien, es la que se nos da, la que se les da a los mártires, que a pesar de todas las dificultades, recuerden que estas virtudes, las morales, las cardinales, también van dirigidas hacia Dios. Las sobrenaturales van dirigidas a ganar el cielo, ¿no? Entonces, esta fortaleza es, si se fijan, realmente es sobrenatural. Todo lo que pasaron, todo lo que aguantaron, todo lo que tuvieron que soportar los mártires, eso fue gracias a una virtud sobrenatural que fue la fortaleza. Porque de verdad, este es el acto máximo de la virtud de la fortaleza, el martirio.
por el cual el cristiano confiesa a Cristo con cruz y su muerte. Entonces, pues como José Sánchez del Río, o sea, ¿cómo van a soportar todas esas crueldades? Santa Filomena, por ejemplo, una super mártir que la verdad la conocí un poco más con el santo cura de Ars, luego vamos a hablar de esto un poquito, pero entonces la fortaleza es, fíjense, también, aunque es algo maravilloso y pues hay que pedirla siempre, es indispensable, pero es inferior a la prudencia y a la justicia, pero es superior a la templanza. Entonces, pues el camino del bien, porque fíjense, el camino del bien es mucho más fácil superar peligros y sufrimientos que vencer atracciones placenteras. La fortaleza es contraria a la pusilanimidad, o sea, a la cobardía, por supuesto. O sea, un mártir lo que menos tuvo fue ser cobarde, ¿se fijan? Entonces tuvieron una fortaleza sobrenatural. Entonces, y es la potencia espiritual que nos da el valor, esa decisión, ese aguante, esa constancia. Y miren, y si la vemos como ese sol, ¿no? La fortaleza, vamos a ver que alrededor están diferentes virtudes, por ejemplo, la magnanimidad, ¿no? Que se atreve a obras grandes, que tiene un corazón grande, importante, bueno en extremo, ¿no? No es que sea arrogante, que es diferente. Y fíjense, la prudencia, fíjense la importancia de la prudencia, nos ayuda a discernir y a darnos cuenta de la diferencia entre la humildad y la magnanimidad, para darnos cuenta que se puede ser humilde y magnánime al mismo tiempo, porque soy humilde, porque aparte reconozco la grandeza de Dios y pues yo no me puedo poner ni comparar con su grandeza, pero la magnanimidad se atreve, también puede tener un corazón grande, que se atreva a hacer cosas realmente grandes, ¿no? Y la paciencia, también tantas veces elogiada en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, luego la longanimidad, Dios de mi vida, longanimidad, que se ocupa de las obras buenas y pero fíjense, estas obras buenas solo se verán a lo largo del tiempo los frutos, ¿no? Entonces, pues bueno, es a largo plazo es cuando se ven los frutos. Y la perseverancia, que esta me encanta, y que es el bien a pesar de las dificultades, que hago y pues me caigo, pues que yo no sé rezar el rosario, ay no, ya me aburrí, no puedo, no, pues otra vez, y hay que aprender, y bueno, ya lo aprendí, ok, wow, yes, tuve perseverancia, lo logré, ok, entonces ahora lo quiero rezar. Mi prudencia me dice que lo mejor para llegar al cielo es rezar el rosario todos los días. Entonces le voy a pedir mi fortaleza, ya la prudencia ya me enseñó esto, le voy a pedir la fortaleza para poder hacerlo, y que a pesar de que si me fui a la fiesta, que si no dormí, que si tengo sueño, de que si no alcancé, pues ya ni modo, pues entonces no, voy a pedir la fortaleza y a pesar de eso lo voy a hacer, y con la perseverancia voy a lograr, y ya me lo propuse, es Dios mío, por favor, dame todas estas virtudes para poder lograr rezar el rosario todos los días, y que esto me ayude a fortalecer pues mi alma, mi corazón, y la cabeza de esta fortaleza es Cristo, que nos las da hacia todos nuestros miembros, está en todas las cosas, y bueno, entonces, y si se fijan, la fortaleza, pues, o la perseverancia, pues sí, también podemos ser perseverantes en hacer cosas buenas aquí en la tierra. Voy a ser perseverante en estudiar, voy a ser perseverante ahora en tener buenos hábitos, voy a ser perseverante pero pues en las cosas terrenales. Pero fíjense, volvemos a lo mismo, las virtudes naturales van de la mano con las virtudes sobrenaturales, ¿no? Porque puedo tener buenos hábitos aquí,
como el estudio o como alimentarme bien, ¿no? Pero sobre todo esto nos lleva y hacemos esta perseverancia a alcanzar el cielo, pero sobre todo pedirla para cualquier cosa que nos vengan las dificultades. Tenemos que ser perseverantes porque en esta vida invariablemente, amigos, nos van a venir las dificultades. Entonces, pues bueno, déjenme, antes de seguir con la templanza, quiero saludar y agradecer muchísimo, dice Gaby Fuentes, saludos, Irene Álvarez, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Muchísimas, dice, buenos días Rosy, familia Valora, bendecido fin de semana, gracias por sus enseñanzas y sus oraciones, Dios los bendiga. También está Imelda Faguaga, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, de verdad también, además por acompañarnos desde Los Ángeles, California, que me encanta que siempre todos los viernes nos acompañes y que compartan pues estos conocimientos para poder pues saber y a lo mejor también distinguir de, y esta virtud, ¿la tengo o no la tengo? O me falta fortalecer esta, o esta de plano no. Y fíjense, qué importante, porque ahora que sabemos, también a la hora de hacer, por ejemplo, una novena, y decir, ¿qué pido? Y si pido, yo la verdad es que así como que voy con todo, ¿no? Y le digo a decirte, oye, pues si me regalas, por favor, todas las virtudes, las teologales y las cardinales, te lo súper agradecería. Pero bueno, es como aprender a poder pedir alguna virtud, o sea, me explico, es como esta parte de decir, bueno, dame por favor la fortaleza para no desfallecer, porque estoy viendo que todos mis familiares me atacan, donde trabajo me atacan muchísimo, porque no creen en Dios, entonces dame la fortaleza para que yo no caiga en lo que me están diciendo todos los demás, ¿me explico? Entonces, mantenerme en la fe, ¿no? Entonces, fíjense, Rosita Ralios dice, gracias por compartir, gracias por sus enseñanzas, bendiciones, saludos desde Cincinnati, Ohio, ¡ay, qué maravilla! Gracias, bendiciones. Ari Camacho dice, saludos, es la primera vez que tengo oportunidad de escucharte, me encantó. Gracias a ti, Ari, te mando un beso también. Y Mela Faguada dice, gracias por edificar mi vida con los tesoros católicos, bendiciones abundantes desde Los Ángeles, California, para casa uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a seguir con esta virtud sobrenatural infusa por Dios, que es la virtud de la templanza. Esta virtud sobrenatural infundida por Dios es en el apetito concupiscible, para moderar su inclinación a los placeres. Esta también es sumamente importante. Dice, mientras la fortaleza, fíjense, la fortaleza estimula el apetito irascible, porque nos impulsa a tener la fuerza para hacer las cosas, a resistir al mal, se enfurece a conseguir todo el bien, y dice, como sea lo voy a conseguir, y para que se den una idea, busquen la vida de algún mártir, y ahí es donde se van a ver que ese es el apetito irascible, esa es la fuerza que nos da para seguir a pesar de lo que sea. Pero la templanza, fíjense, es... la templanza más bien refrena, esto es lo contrario, es como refrena en el hombre la inclinación, pero al placer sensitivo y sensual. ¿Qué quiere decir? O sea, esta modera, pero no destruye esa inclinación, porque si no ya no sería virtud, no, sino que la libra tanto de la intemperancia desbordada como de la insensibilidad excesiva. La templanza, fíjense, es la más excelsa de todas las virtudes morales. Así como la caridad era la máxima virtud de las teologales, la templanza es la excelsa de las virtudes morales, pero su desarrollo es imprescindible. Ya que pues el hombre no puede ejercitar sus virtudes más altas en tanto sufre el lastre de la sensualidad desordenada. ¿Qué significa eso? Hay personas que, por ejemplo, fíjense, una persona que no tiene templanza o que tiene
estas inclinación a los placeres sensitivos o los placeres desordenados, porque están desordenados, es cuando de repente dicen, bueno, pues me voy a echar esta copita, y bueno, este tequilita o este vinito, y pues uno, y luego, pues me voy a echar el otro, pues el otro, y bueno, pues el otro, y uno llevó al otro, y el otro, y el otro, y el otro, y bueno, entonces como el alcohol en alta medida o en mucha cantidad, entonces nos nubla nuestra racionalidad, esta parte prefrontal, pues es como que si nos entumeciera la razón, y entonces pues de repente pues está el que me gusta o está la chava que le gusta, y entonces pues sí, tú, yo, el sol, la luna y las estrellas, y entonces una cosa llevó a la otra, y entonces dejé mi apetito desordenado, sensual, sexual, y entonces pues se desbordó, y entonces pues aquí es donde viene la templanza, para podernos saber medir, para no desbordarnos en lo desordenado, en los placeres desordenados, porque claro, podemos, Dios pues convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, o sea, no puede ser malo, claro que es bueno, es maravilloso, aparte es el mejor vino, o sea, está el vino y lo hace en la consagración, es su sangre, entonces claro que no es malo, nada más es la medida, y aquí es donde entra la virtud cardinal de la templanza, donde nos tenemos que medir y decir, me tomo una maravillosa copa de vino tinto con este corte de carne maravilloso, o con esta pasta, y ya es para tener ese placer ordenado, ¿me explico? Pero cuando nosotros, por ejemplo, para que sea sobrenatural, entonces ahí, o sea, entra, por ejemplo, la virtud de la castidad. Y entonces, si yo soy una persona con una concupiscencia impresionantemente pues desordenada, pues bueno, la concupiscencia es así, desordenada, y entonces yo sé que no me puedo frenar, entonces ¿por qué no pedir y rezar y suplicar porque Dios me conceda la virtud de la templanza, para poder irme ordenando y entonces poder vivir en castidad, y entonces vivir en la gracia de Dios para poder llegar al cielo? ¿Me explico la diferencia? Entonces la templanza es la que modera en el hombre esa curiosidad ilimitada de las noticias, por los conocimientos, las experiencias, los extremos viajes, andar de aquí para allá, la avidez, la adquisición de cosas, los gustos. La templanza modera eso, ¿no? Es como decían por ahí, nada con exceso, todo con medida. Y luego también viene la abstinencia, que es lo que les decía, bueno, pues si yo sé que no puedo con eso, le pido la templanza y entonces me abstengo, ¿no? Me abstengo. Y también la sobriedad, por ejemplo, la abstinencia y la sobriedad regulan en la fe el consumo de comida y de bebida. Entonces, para que no nos lleven a otros pecados como los capitales, que después vamos a ver que tienen sus virtudes contrarias. Y luego la castidad, que con la ayuda de la modestia, del pudor, ordena según Dios el apetito genésico. La clemencia modera las reacciones de crueldad y de ferocidad. Entonces hay que ser pues clementes, ¿no? Y luego la mansedumbre. La mansedumbre es esta suavidad, esta paciencia, es el amor de la caridad, es como damos la caridad, porque pues yo puedo ser una persona con caridad, pero también pues los modos, ¿no? Hay que tener modos para hacerlos, y entonces la mansedumbre es una de las más altas virtudes. Si recuerdan, en Cristo se da esta virtud en plenitud, porque Jesús era manso y humilde de corazón, y hasta en sus actos, fíjense, Jesús hasta en sus actos de violencia, de violenta ira, estaban sujetos por la mansedumbre al impulso de su más perfecta caridad, ¿no? Esto lo podemos ver en Macabeos, en el capítulo 3, 5, en Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 41, y en Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16.
Entonces, bueno, y también está la humildad que suele considerarse derivada de la templanza también. Entonces, imagínense que está la templanza, que es el sol, y entonces vienen todos estos, los demás, ¿no? Que son los planetas, que son la abstinencia, la sobriedad, la castidad, la clemencia, mansedumbre y la humildad, ¿no? Entonces, esta virtud de la humildad es preciosísima, que por respeto a Dios, pues aquí lo que les mencionaba al principio, pues nos cohíbe el apetito desordenado de la propia excelencia. Pues a lo mejor pues puedes ser muy bueno en esto y reconocido por todas las demás personas por algo, porque eres maravilloso en no sé cuánto, y puede ser que sí, pero además esos dones y esos talentos que Dios nos dio, no los dio Dios, pero también por respeto a Él y también a los hombres, entonces hay que utilizar y hay que pedir la humildad. Y la humildad, fíjense, es el fundamento del edificio espiritual. Entonces Jesucristo, pues fíjense cómo teniendo esa altura, esa dignidad de rey, de Dios, el supremo, o sea, además es el supremo ejemplo de la humildad, porque siendo todo eso, se hizo chiquito y humilde y se muestra, o sea, pero fíjense también, y Él nos muestra que de todo el tiempo de haber sido tan humilde y haber pasado por las cosas más terribles y las carencias, etcétera, nos muestra que como por la resurrección es el premio que se merece. Entonces el que se humilla será ensalzado. Entonces, pues este fue el tema maravilloso. Y aquí les voy a decir, miren, también está rapidísimo en este librito, los pecados capitales y virtudes contrarias. La soberbia es el pecado capital, su virtud contraria, la humildad. La avaricia, la generosidad. La lujuria, la castidad. La ira, la paciencia. La gula, la templanza. Ay, Ariel. La templanza. La envidia, la caridad. Y la pereza, la diligencia. Entonces, pues, esta es así como una manera de pues, reconocer y decirle a Dios y pedirles estas gracias, ¿no? Y yo les decía que si quieren conocer este libro, se los recomiendo muchísimo. Aquí están todas las gracias, virtudes y dones, que el próximo programa, la parte 3, serán los dones. Y bueno, yo les quiero agradecer por habernos acompañado y por estar en este programa de los Tesoros de la Fe Católica. Y quiero decirles que voy a aprovechar antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Están listos, por favor? Dice, ay, saludos desde Mexicali, Sandy Fuentes, Dios te bendice. Igualmente, muchísimas gracias. Últimas fechas de los ejercicios espirituales en Monterrey, se los recuerdo que soy laica de Miles Christi y ellos predican estos ejercicios espirituales de encierro, de silencio, maravillosos, que es un encuentro realmente para poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Monterrey, mujeres, del 20 al 22 de octubre, hombres, del 10 al 12 de noviembre. El teléfono para Monterrey, que si te quieres ir a vivir estos ejercicios espirituales, es 81 20 24 61 20. Y también están los ejercicios espirituales, las fechas aquí ay, Gaby, no las veo. En Guadalajara. Bueno, háblenle a la buena de Gaby, ¿qué les parece? Al 3316-695911, que van a ser ahora en septiembre y en octubre para hombres y para mujeres. Creo que son el primer fin de semana de septiembre, son para mujeres aquí en Guadalajara. Y les recuerdo, Parresía está en puerta, último fin de semana de septiembre para jóvenes entre 16 y 28 años, no se lo pierdan, de verdad va a ser diversión, conocimiento, porque los padres de Miles Christi, una de las cosas que se preocupan y ocupan mucho para estos jóvenes es la educación intelectual católica para todos ellos. Entonces, de verdad la van a pasar muy bien y además van a estar y conectar y compartir y conocer a más chavos de su edad donde puedan hablar realmente abiertamente de su fe y de decir, ay, mira, estos también, ay, qué maravilla. Entonces, y además de aprender y también tener y conocer tantas herramientas para poder poner en práctica
y poder tener una vida de santidad en medio de todo el mundo que les está tocando vivir. Hay que darles las herramientas, tanto espirituales también, sobre todo, para poder llegar al cielo. Y una de las maneras es enviándolo a estos lugares. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo, amigos. Es un gusto, de verdad, poder compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y también, si quieren inscribirse a Parresía, márquenle a Gaby al 3316-695911. Les recomiendo muchísimo también escuchar las historias católicas del padre Gonzalo Viaña en Spotify, en YouTube. Y bueno, ahí está también el rosario. Y bueno, pues nos vemos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Lalo, gracias a todos. Y nos vemos el próximo viernes con la última parte, la tercera parte. Invitado el padre Gustavo Seguí, superior de Miles Christi México. No se lo pierdan. Dios los bendiga. Chao, chao.